Salir por la ventana fue lo único que se me ocurrió. Por suerte, pude abrirla sin hacer ruido. Estaba lejana del piso, tal vez unos 2 metros para caer. Pero me lancé sin miedo, porque era eso o ser ejecutado en la mañana. Al caer al suelo, el pie derecho se me dobló, haciéndome retorcer de dolor. Con todo y eso, logré ahogar el grito que se quiso escapar. Luego me levanté y observé aquella casa tétrica que tenía enfrente. No podía perder más tiempo, pues la anciana podía despertar en cualquier momento y ver que ya no estaba. Por eso comencé a avanzar y aunque había un camino muy claro, decidí no seguirlo. Pensé que sería menos probable ser descubierto si caminaba entre el bosque. Aún así, mantuve cerca aquel camino para no perderme. Hoy, en nuestro programa de Volando entre Letras, vamos a hablar de una historia con una relación inexplicable, bañada de música y amor, de sueños, de despedidas, de duelo. Y quizás cuando hablemos de esa palabra, duelo, vamos a sentir un poco de nostalgia, o quizás no, porque el duelo se vive de diferentes maneras. Una historia ambientada en los años 60, así que este viaje al pasado será inevitable. Recordarles que Volando entre Letras es un programa de literatura cargado de letras, muchas letras y versos bonitos, una producción de CCM Televisión en alianza con Volar Editorial. Un cordial saludo para todos los que están conectados en este momento por CCM Televisión y también para los que nos verán por las plataformas digitales. Soy Jonathan Giraldo y no sé si querer es fácil. Lo que sí les puedo asegurar es que Fue fácil quererte, es el libro de nuestra autora invitada. Es profesional en nutrición dietista, con un magíster en innovación social y territorio, y asegura que va a seguir escribiendo toda su vida, porque las letras es ese proceso de libertad. Pero no seré yo quien hable de la vida de ella, será nuestra misma autora quien nos cuente un poco de su vida y su proceso. Darly, bienvenida a nuestro programa Volando entre Letras. Gracias por aceptar nuestra invitación y para que empecemos a entrar en calor, en ambiente, cuéntenos quién es Darly Viviana Flores. Hola, muchas gracias. Muy feliz y agradecida de estar acá. Bueno, ya decías que mi profesión es ser nutricionista dietista, hago pues varias cosas en mi vida, pero soy una persona normal que ama escribir y ama expresarse a través de las letras. Tal vez encontré en escribir y en leer como esa pasión y ese motivo para seguir acá y para demostrar de todo lo que somos capaces y también para contar todas las historias que me rodean y de las personas que me rodean. Entonces, escribir es todo lo que tengo, es lo que quiero hacer, como lo decías, y es lo que más me hace feliz. Qué bueno, incluso a veces cuando escribimos lo hacemos desde la experiencia, desde los sueños y un poquito de esa imaginación que a veces tenemos desde niños. ¿Qué sueños tenías cuando eras una pequeña? Pues te cuento que desde pequeña mi sueño más grande era escribir un libro. Desde que era muy chiquita, creo que lo he contado varias veces a través de mis redes. Cuando tenía 5 o 6 años, mi mamá me regaló un cuaderno en el que me gustaba escribir cuentos muy simples y con personajes pues muy básicos, sobre animales y cosas así, pero ya me gustaba escribir y ya me gustaba contar historias. Y recuerdo que de 10 años, 11 años, siempre decía como no sé qué quiero ser cuando grande, no sé qué voy a estudiar, pero lo que sí sé es que quiero escribir un libro, algún día voy a escribir un libro. Y decía, no me importa si sea cuando sea muy viejita, pero un día voy a publicar un libro. Entonces creo que mi sueño más grande siempre fue ese y pues verlo materializado es muy bonito. Que incluso no solo fue uno, ahora tenemos 2 y probablemente vamos a tener más de 2, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso porque yo sé que los autores aquí les encanta hablar de sus obras y los televidentes también les encanta oír esa parte de los autores con sus obras. Cuéntanos, entonces en ese proceso de los ser sueños, cuando se acaba un sueño, vienen otros. Sí. Y ahorita, ¿cómo estamos con esos próximos sueños?
No, pues ahorita más que nunca la literatura, la escritura, la lectura hace parte de mi vida. Eso ya creo que es imposible sacarlo. Entonces como que la mayoría de mis sueños giran en torno a eso, en torno a dar a conocer mis letras, en torno a que las palabras que he escrito lleguen a muchas personas y pues obviamente también seguirle dando vida a muchas historias que han llegado a mi mente y poderlas también escribir y convertir en libros. Ese es como mi mayor reto hoy en día, poder seguir escribiendo y seguir dando a conocer eso que escribo. Qué bueno, hablas de la literatura que hace parte ya de tu vida, pero cuéntanos la escritura porque para ti es una necesidad. Bueno, como te decía, pues creo que desde siempre ha hecho parte de mí, creo que eso viene innato, pero también en una parte de mi vida, pues por ciertas situaciones que viví y de pronto para mí es muy difícil expresarme hablando o comunicándome por medio de hablar, para mí es más fácil expresarme escribiendo. Me di cuenta de eso y descubrí eso más o menos en mi adolescencia. Entonces ahí entendí que de alguna forma tenía que sacar todo lo que tenía y todo lo que sentía y pues la escritura se fue dando poco a poco y llegando a mi vida poco a poco hasta el momento en que es parte de todos mis días, escribiendo pues lo que pienso, lo que siento, lo que estoy viviendo. Nos contabas que todo sigue girando alrededor de la literatura y es magnífico todo ese mundo que estás creando ahí contigo misma también. Escribías desde antes, mucho antes, pero lo hacías solo para ti. En ese momento era como una terapia personal. Sí, sí, totalmente. De hecho, pues, como te decía, desde pequeña quería escribir un libro, pero pensaba que iba a demorar mucho tiempo para que alguien llegara a leer lo que yo escribía, porque pues no estaba acostumbrada a que nadie conociera lo que yo siento. Creo que es un reto muy grande dar a conocer lo que uno siente, lo que uno piensa. Entonces eso fue todo un proceso. Al inicio como terapia, escribiendo, tratando de exteriorizar eso que sentía, todos los sentimientos, el dolor, la tristeza y bueno, todo lo bueno también. Hasta que llegó un punto, bueno, yo pensaba que nadie iba a leer lo que yo escribía o no quería que nadie lo leyera porque me daba como, bueno, no quería darme a conocer del todo, hasta que llegó un punto en el que dije, bueno, pues supongo que esto que yo escribo es importante, para alguien será importante y se dio la oportunidad de poder publicar y pues fue un proceso, fue un reto muy grande, pero me arriesgué y creo que sí fue poco a poco que fui dando a conocer o que fui contando que yo escribía, porque al inicio nadie sabía que yo escribía, aparte de mis papás que me veían escribiendo en mi cuadernito, pero nadie más lo sabía. Y de pronto en ese momento no querías que otros lo supieran por miedo a que de pronto pudieran descubrirte a ti misma, supieran muchas cosas de ti, porque ahí estaba plasmada esa vida de Darling. Sí, claro. Creo que, bueno, como personas es normal que nos dé miedo sentirnos vulnerables o que nos vean vulnerables. Y la escritura es parte de eso, creo. Uno muestra las vulnerabilidades a través de la escritura. Entonces, sin duda, para mí también era eso. Sentía que si yo decía que escribía o si yo mostraba lo que escribía, pues les iba a dar entrada a muchas personas a lo que yo siento, a lo que yo pienso, y no me parecía tan chévere, o sí me parecía chévere, pero me daba miedo. Hasta que llegó el punto en que dije, bueno, pues no ha de ser tan malo mostrarme tal cual soy, y la escritura soy yo. Qué bueno. Yo estoy un poco sorprendido y a la vez con curiosidad de saber si todo gira alrededor de la literatura. Desde pequeña estaban con ese proceso personal como terapia de escribir. ¿Qué te llevó a elegir como profesión la nutrición dietista? Sí, es una buena pregunta y no he encontrado una respuesta para eso. Creo que las personas estamos hechas de muchas cosas y sin duda pues a mí también me gustan muchas cosas. La nutrición llegó, o la decisión de estudiar nutrición y dietética llegó en un momento de mi vida en que también me sentía un poco perdida. Entonces, mirando pues qué me gustaba también toda esa parte de las ciencias. Y por eso elegí nutrición y dietética, me parecía pues una carrera muy, muy chévere y sin duda alguna lo es.
lo fue, estudiarla pues fue increíble y no me arrepiento en ningún momento, aunque te confieso que en algún punto cuando estaba en la universidad pues sí como que llegó ese choque de decir, bueno, de pronto cuando inicié la universidad no estaba tan conectada con la escritura, pero ya más o menos a mitad de carrera me di cuenta que como que volví a conectar con todo lo que era escribir y yo dije como bueno, ¿será que hice bien en elegir nutrición? Y llegó como ese choque en que pensé una cosa, otra, pero no, me di cuenta que podía hacer las dos cosas. También he pensado mucho eso, como cómo unir las dos cosas, pero de pronto no tengo que unirlas, simplemente mi vida es eso, mi vida son las dos cosas y las disfruto. Disfruto las dos cosas. Incluso desde tu profesión también se permite conocer al ser humano, conocer todo su metabolismo, su proceso, y también da para escribir, porque también hay consejos, hay muchas cosas que las personas necesitan en su nutrición. Sí, sí, total, sí. Y pues digamos que yo me he especializado, mi trabajo está más dado con la parte comunitaria, entonces eso también me permite conocer personas y conocer muchas historias y eso enriquece ese rol como escritora que también tengo. Es por eso que llegó el Magíster en Innovación Social y Territorio. Sí, 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 sí. Precisamente pues buscando, me gusta mucho conectar con la gente, como conocer historias, conocer la forma de vida de los territorios, de las regiones y buscando como cómo unir todas esas cosas, llegó la maestría en Innovación Social y Territorio que ha terminado de fortalecer todo eso que soy. Y pues no me arrepiento de nada ni de haber estudiado nutrición porque es parte de mi vida, la escritura también lo es y hoy en día he encontrado la manera de unir las dos cosas. Qué bueno. Hablábamos ahorita de que la escritura es un proceso de sanación, como una terapia. Muchas personas también lo consideran así. Pero ¿cómo es el momento de uno ser consciente y decir que esta terapia sí me está sirviendo y que no me está perjudicando? Porque yo estoy creyendo que sí es una terapia de sanación y no me está perjudicando mentalmente. Sí, bueno, creo que como la escritura ha estado tan inmersa en mí, entonces la disfruto, o sea, la disfruto en cualquier faceta, escribiendo historias bonitas, escribiendo sobre la tristeza, sobre los sentimientos que son chéveres y los que no son tan chéveres, entonces como que en ningún momento he sentido que sea una carga o que me haya hecho daño, sino que por el contrario siempre la escritura ha estado ahí para ayudarme, para hacerme mejor, para ayudarme a sentir mejor. ¿Es importante la unión familiar? Sí, sí, total. Bueno, creo que en nuestra familia pasamos por muchas situaciones, por situaciones buenas, situaciones malas, situaciones que nos mantienen unidos, otras que nos hacen de pronto estar un poquito más separados, pero sin duda pues la familia es muy importante y para mí más que nada es como mi pilar, mi base, es la motivación de mis sueños y mis papás pues lo son todo. Y bueno, no solo mis papás, sino todo el resto de mi familia que también enriquecen mucho con sus historias, con sus situaciones de vida, que han sido mi inspiración para muchos personajes, toda mi familia. Qué bueno, y por eso precisamente iba esta pregunta. A veces allá en casa todos se van a preguntar, ay, ¿y cómo salen esas preguntas así de la nada y en qué momento? Porque todo va relacionado. Por eso en este primer bloque nosotros conocemos la vida de los autores y en el segundo conocemos las obras. Y cuando estamos leyendo las letras de nuestros autores invitados, vamos a empezar a atar cabos y vamos a entender de dónde venían ese proceso, de dónde vinieron esas historias. Y en esta parte la unión familiar es bastante importante en la obra que nuestra autora nos va a presentar ahorita. Vamos a aprovechar también este momento porque hay una parte muy bonita y es que es sinónimo de libertad las letras. ¿Por qué es sinónimo de libertad? Porque nos ayudan a expresarnos y a sacar de pronto todo eso que tenemos dentro. Los escritores pues en las letras que escribimos dejamos una parte de nosotros sin lugar a dudas y la historia que estamos escribiendo no sea de nosotros o no sea completamente de nosotros, siempre hay una partecita de nosotros que dejamos ahí. Entonces eso es una forma de liberarnos, es una forma de expresar lo que sentimos y de ayudarnos a sacar lo que tenemos dentro para bien, casi siempre. Aparte en este proceso de escritura también hay poesía.
Yo soy de los que considero que la poesía es el género más íntimo que nosotros usamos y es incluso el que muchos poetas dicen, yo escribo y después del tiempo es que doy a conocer mis poemas, por eso mismo, porque es un proceso íntimo. ¿Crees que todo este proceso ha llevado también a que la poesía se convierta en esa intimidad? Y también dijiste, no, hay cosas que todavía no puedo dejar que el público lea. Sí, sí, total. Estoy de acuerdo con lo que dices, creo que la poesía es lo más genuino que hay. Me pasa que lo primero que empecé a escribir fue poemas, o tal vez ni siquiera sabía que eran poemas, sino que empecé a escribir lo que sentía, lo que después de un día malo o después de un día bueno, agarraba el lápiz y la libreta y empezaba a escribir. Y mucho tiempo después que volvía como a esos cuadernos antiguos y decía, pues bueno, esto tiene como pinta de poesía, esto puede funcionar como un poema, y era muy bonito, y así pues han surgido poemas que he escrito o que se han publicado, así viendo como escritos anteriores o cuadernos anteriores y volviendo como a rememorar eso que sentía. ¿Y qué línea de la poesía sigues? Sabemos que está la poesía con estructura, con versos, con sonetos, con rimas, y también está la poesía libre. ¿En cuál te sientes mejor en el momento de construir un poema? No, en la poesía libre. Sí, por lo que te digo, para mí es como un proceso muy genuino, que sale muy natural, sale tal cual lo pienso, tal cual lo estoy sintiendo, y así ha sido. Entonces es un proceso totalmente libre, no hay estructura, aunque a veces pues uno va a ver y resulta que sí tiene rima, resulta que sí tiene algún tipo de estructura, pero no, generalmente es poesía libre. Hablabas ahorita que desde pequeña uno de los sueños que tenía era publicar un libro. ¿Solamente era ese sueño o recuerdas otros sueños que quizás ya se hayan cumplido o todavía faltan en ese proceso? Sí, bueno, no, creo que el escribir siempre estaba ahí, el poder ayudar a las personas a través de lo que yo hacía, y pues también se ha ido cumpliendo gracias a la nutrición, gracias a mi trabajo, y creo que esos eran mis mayores sueños. No era como muy ambiciosa en cuestión de sueños, pero sí escribir los libros, poder conocer personas y conocer lugares a través de las letras, y eso se ha ido dando. Qué bueno. En un programa anterior aseguré cuando iniciamos con un autor invitado que los sueños solo mueren cuando el soñador deja de soñar. Darly, ¿cree que cuando uno cumple los sueños, entonces qué pasa después de cumplir los sueños? No, yo creo que mientras haya vida uno siempre tiene otra ilusión. Entonces, digamos, ahorita yo tengo mi sueño cumplido, que es mi libro, Fue fácil quererte, pero sin duda vienen más, y vienen más también en mi caso, dados a través de las letras. Entonces hay otras historias que llegan a mi mente, que llegan a mi corazón y que como que me piden escribirlas, y ese será mi sueño en este momento, pues seguir escribiendo, y ya si hay otro libro, poder también seguirlo dando a conocer. ¿Ya has tenido la oportunidad de trabajar con la sociedad en algún proceso de fundación, teniendo en cuenta tu magíster, para llenarte de experiencias para decir, esto me sirve para una historia? No, pero pues estamos también como en el proceso y abiertos y pensando en cosas que podamos hacer, sobre todo pues sí, ya que me lo recuerdas, dados también como a la lectura, a la promoción de la lectura, son como proyectos que tengo, que todavía no se han materializado, pero pues que en algún momento espero que se den. Qué bueno que lo mencionas porque sé que los escritores en sí tenemos no solo que estar pendientes de nuestras letras, de las historias que creamos, sino también de que nos lean, ¿sí? Y a veces no como un grito de auxilio, que nos lean, sino como nosotros desde la escritura motivamos, incentivamos y damos herramientas a las personas para que se animen a coger un libro, a que disfruten de sus historias. Como escritora, ¿cómo haces para dar esas herramientas para que las personas digan, vamos a leer por recomendación de la autora? Sí, no, pues generalmente yo siempre estoy hablando de libros, no solamente de mis libros, y creo que de mis libros es de lo menos que hablo, sino de los libros en general, de la literatura. Entonces, siempre que tengo la oportunidad de conversar con alguien, estoy hablando de libros, o estoy diciendo, ay, estoy leyendo este libro, mira que
aprendí esto, este libro trata esto, esta historia me enganchó mucho. Entonces como que esa forma que tengo de hablar siempre de las letras ha hecho o ha incentivado a personas que están a mi alrededor a que cojan un libro y a que empiecen a leer. Entonces no necesariamente que lean mis libros, sino que lean en general. Eso es bueno, porque incluso sé que muchos escritores también dicen, yo hago un proceso de promoción y de lo último que yo hablo es de los libros. Creo que lo relacionamos cuando dice, yo estoy vendiendo y de lo último que tengo que hablar es del producto que estoy vendiendo, pero a veces no crees que no es bueno dejarnos en un segundo plano, porque también es bueno decir, no, yo tengo un proceso, escribí con mucho amor, con mucha pasión y simplemente no le estoy dando el lugar adecuado. Sí, tal vez sí. A veces subestimamos todo lo que hacemos y el valor que tiene ese proceso, porque pues sabemos, tú sabes, que para escribir un libro pues es un proceso larguísimo de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, de muchas cosas, de inversión económica también. Entonces sí, es verdad, a veces subestimamos lo que hacemos y tal vez nos falta un poco más empoderarnos, o en mi caso sí lo acepto, tal vez empoderarme un poco más y mostrar eso que hago, que es la escritura y mis libros. Que incluso eso va en relación también cuando nos hacen la pregunta de que ¿eres escritor? ¿Eres escritora? Y a veces muchas personas dicen, no, todavía no lo soy o estoy en proceso de serlo. ¿Tú ya nos puedes decir si es escritora o todavía estás en el proceso? No, ya te puedo decir que sí soy escritora, pero sí es verdad que incluso se había publicado mi libro y yo como que todavía no soy escritora. Estoy en el proceso de aprender. Pero no, hoy puedo decir con tranquilidad que sí lo soy, que soy escritora y que pues es una profesión que me gusta, es una profesión muy ardua en muchos sentidos, pero pues que me gusta y estoy dispuesta pues a dar todo por esa profesión que elegí. ¿En algún momento consideraste que no era el momento de publicar, pero las cosas fluyeron? Sí, total. Lo que te decía, siempre sentí como ese miedo, ese pánico escénico a que conocieran lo que yo sentía y pues más con esta obra porque siento que es una historia muy personal. Entonces salir a mostrar al mundo esa historia, una historia que le pertenece a mi familia, fue fuerte, fue como que dudé en muchos momentos de si publicarla, incluso cuando ya estaba a punto de salir y ya se había hecho todo el proceso, yo, ¿será que sí es el momento? ¿Será que si la muestro será para bien o será para mal? Pero pues fue como callar todos esos pensamientos no tan buenos que me llegaban y decir, bueno, ya me arriesgo y lo que sea, lo que tenga que ser. Qué bueno, y nosotros aquí en nuestro programa Volando entre Letras ya hemos dado 2 spoilers de lo que vamos a encontrarnos en la obra de Darling, y el primero fue la pregunta de la unión familiar y ahorita el segundo de que la historia va relacionada con la vida familiar de Darling, así que cuando vamos a hablar de ella yo sé que ustedes van a empezar a atar esos cabos y van a entender por qué la historia, de dónde viene la historia y desde luego esos, quizás esos miedos que ella nos menciona de si era el momento de publicar, era el momento de no hacerlo, cuando las personas que conocen su historia lean el libro lo van a relacionar directamente y eso ya pasó. Sí, bueno, yo te digo que es una historia pues muy personal, pero no está contada tal cual, porque está ambientada en otra época, están pues otros personajes. En los años 60. En los años 60, en Colombia, los años 60. Otros personajes, hay otras historias, pero pues digamos que la historia principal y el personaje principal sí existió, pero pasaba que las personas que me conocen, de mi familia o amigos, como que al leer el libro empezaban con esa intriga de ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Es su mamá? ¿Es su papá? ¿Es tal primo? Y yo no necesariamente, no lo unan todo con la historia tal cual pasó, porque no, hay cosas que son inventadas, pero sí era como esa intriga de la gente preguntándome, ¿y eso cuándo pasó que no me di cuenta? Pero pues no todo es 100% real, hay cosas que son inventadas.
También suele pasar eso. Muchos de los autores que nos conocen dicen, ve, y esto va muy parecido a esto, o lo relaciona con esto, pero también hay que entender que la ciencia ficción o la ficción siempre va a estar presente en una obra, porque soy incluso los que digo que por mucha ciencia, ciencia ficción que el escritor escriba, siempre hay algo de él, siempre va a haber impregnado, ya sea consciente o inconscientemente. Nosotros estamos acá felices de conversar con nuestra autora invitada en este programa Volando entre Letras, un programa que sin duda nos trae escritores para inspirarnos, para conocer historias que de seguro merecen ser leídas, y hoy ya les hemos dado un poquito lo que vamos a hablar en nuestro próximo bloque en Volando entre Letras, y se pueden ir. Acuerden que este momento es para que vayan, para que se preparen un café, una tacita de té, quizás agua, porque viene una parte maravillosa y ustedes saben que viene después de que nosotros regresemos a un corte comercial, así que estén muy atentos ahí, y por ahora vamos a ese corte comercial y ya regresamos para seguir hablando con nuestra autora invitada, Darlene Flores. Y nosotros estamos de regreso de nuestro corte comercial, donde ya conocimos un poco de la vida de nuestra autora invitada, Darlene Flores, aquí en nuestro programa Volando entre Letras. Y ahora nos vamos a dar este tiempo para conocer su obra, su magnífica obra que nos trae hoy aquí. Pero antes, yo sé que ustedes esperan este momento allá en casa, ansiosos, porque saben que después del corte comercial vienen los retos, porque recuerden que el chico de los retos, ese soy yo. Y aquí en nuestro programa Volando entre Letras siempre preparamos unos retos para nuestros autores, pero ustedes saben que nuestros retos no son difíciles, Darlene, no son difíciles para que no se asuste, para que no se preocupe, tanto el primero como el segundo. Son procesos creativos, a veces detonantes creativos, o a veces también los usamos como herramientas para ampliar el vocabulario de todos los que nos están viendo, para que nos sirvan como esas herramientas para el momento de escribir. Y este primer reto, que también los invito a ustedes allá en casa que lo realicen con nosotros, así que papel y lápiz para que hagan este reto con nosotros, y vamos a trabajar un poquito sinónimos. Yo le voy a dar unas palabras a nuestra autora invitada, y ella nos va a dar el sinónimo de esas palabras, y que cuando estemos leyendo la obra vamos también a entender del por qué las palabras y estos sinónimos. Darlene, ¿me aceptas el reto? Está bien, aunque creo que no están tan fáciles esos retos. Vamos a ver qué va a pasar en este momento, pero entonces te voy a dar la primera palabra y me vas a dar un sinónimo de esa palabra. Y la primera es drama. Yo diría que conflicto, problema, tal vez. Bueno, ahí nos dieron dos, ¿sí? Que nos están dando, como decimos nosotros aquí, con ñapa y todo. Ya nos dieron dos sinónimos. La segunda palabra es música. Canciones. La tercera, misterio. Enigma. La siguiente, historia. Como pasado, recuerdos. Amor. Sentimiento. Y la última, duelo. Luto. Qué bueno, ahí tenemos estos sinónimos de estas palabras. Ustedes allá que también hicieron este proceso con nosotros, no olviden que escriben sus retos en su papelito, le toman una foto y nos etiquetan como @CCM Televisión, @Volar Editorial y @Jonathan Giraldo, porque a nosotros nos encanta conocer los procesos que ustedes llevan con nosotros. Darlene, vamos entonces a entrar a este maravilloso mundo que creaste para nosotros, y cuéntenos entonces de qué trata tu obra Fue fácil quererte. Bueno, mi obra creo que no trata de un tema específico, sino que habla de muchas cosas. Entonces, habla de una historia de amor, pero es una historia de amor de familia. Entonces, es ese amor de familia, tal vez no el amor romántico al que estamos acostumbrados, pero sí amor de familia. También tiene amor romántico, claro que sí. El drama viene dado pues porque
En las situaciones o en la vida normal de las familias hay drama, creo yo, siempre. O en algún punto siempre hay drama. Habla de la tristeza, habla de las despedidas y de tal vez con lo que más se relaciona es con el duelo. Entonces es esa despedida que nos lleva a vivir un duelo, pero como lo decías al inicio del programa, pues los duelos no siempre se viven diferente, no siempre se viven igual, siempre se viven diferente. Y los duelos pues son un proceso, nos llevan a algo más. En este caso llevan a un renacimiento, llevan a sueños cumplidos, llevan a que uno de los protagonistas se redescubra y encuentre ese sentido y eso a lo que vino a la vida, algo que ni él sabía que era lo que lo iba a hacer feliz, pero pues uno de los protagonistas lo llevó o vino a bañar su vida de música y la música terminó siendo eso que lo hizo feliz y esa motivación en su día a día. Habla de sueños cumplidos y todo está dado por música, por canciones de esas épocas de la década de 1960 a 1970, porque los protagonistas pues amaban la música en general, entonces está bañado en guitarras, en melodías y en datos históricos también. Qué Tiene bueno. de todo un poco. Eso es bueno, tiene de todo, más no es una sopa de No. muchas letras, de muchas historias, no es una No, cosa no. ahí que está revuelta. No, es una sola historia, pero que está bañada en muchas cosas. Eso es bueno y para que los televidentes vayan empezando a entender el contexto de lo que nos vamos a encontrar en esta obra, vamos a pedirle a nuestra autora que nos comparta la sinopsis de la obra para que nos dé un contexto más amplio, para que la situación sea cada vez más clara. Sí. En los años 60 nació Alan, el loco, un soñador que llegó a revolucionar la vida de Marco, a quien se le hizo fácil quererlo. Cada minuto de la vida de Alan fue un vendaval de colores en la de los demás. Por eso fue dejando huella en muchos corazones. Esta es la historia de una relación inexplicable bañada de música y amor, de sueños, de despedidas, de dolor. Es una historia de impermanencia, pero sobre todo de eternidad, porque es eterno aquello que el tiempo no toca. Y al final solo nos queda seguir el legado de soñar. Qué bueno, y ahí en esa sinopsis tenemos ambientada en los años 60. ¿Por qué ambientada en los años 60? Creo que siempre he tenido cierta fascinación por el pasado, más que por el futuro. Entonces todo lo que es pasado me llama la atención y pues esa época me parecía como que siempre supe que si escribía una novela iba a ser ambientada en el pasado y buscando cuál era la mejor época, pues me llamó la atención. Los años 60 es una época en la que pasaron muchas cosas a nivel de sociedad, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Entonces, por eso me parece una época supremamente interesante. Qué bueno, ahí tenemos cada vez ese contexto más amplio y como lo dices, el pasado ya lo vivimos, el futuro todavía no, entonces por eso Sí. es bueno también quedarnos en esas experiencias ya vividas. Vamos a aprovechar en este momento, porque siempre pasa en nuestro programa Volando entre Letras, en donde le pedimos a los autores invitados que nos compartan la lectura de un fragmento de su obra, porque no es lo mismo escuchar las letras, escuchar esas palabras con la interpretación de la voz de sus autores que leerlo, por ejemplo, yo. Entonces vamos a aprovechar este momento para pedirle a Darling que nos comparta un fragmento corto de su obra Fue fácil quererte, para que nos empiece a dar más esas ganas, de ese momento de decir, sí, quiero adquirir el libro y lo quiero leer de inicio a fin. ¿Qué fragmento nos vas a compartir? Voy a leer el epílogo, que me gusta mucho, entonces lo voy a compartir. Dice, la muerte son unos puntos suspensivos. A veces me gusta pensarlo así, que por ejemplo Alan, el loco, es una historia que su escritor un día cuando iba en el 6º capítulo decidió ponerle puntos suspensivos, mientras que yo, su lector principal, quedé enganchado con la trama queriendo saber cómo continuaba, rogando para que el autor no parara de escribirla, suplicando para que me permitieran seguir leyéndola. Pero para mi desdicha la historia no siguió, no creo que por falta de inspiración. Entonces los puntos suspensivos dan paso a mucho, por eso de vez en cuando me creo escritor, agarro la historia de Alan y le doy continuación. A veces el protagonista crece y se hace el músico más famoso del continente, y yo estoy en la primera fila de uno de sus conciertos. Otras veces se hace pintor mientras yo veo sus obras en un museo de arte. En otras estoy en la tribuna del estadio apoyándolo porque es el portero del equipo. Y así,
También ha sido empresario y diseñador. Incluso le ha añadido otros personajes a la historia como el primer amor del protagonista o sus mejores amigos. Pero la verdad es que siempre vuelvo a verlo como músico. La historia puesta en pausa con puntos suspensivos da lugar a la imaginación. Y eso a veces es consuelo, pero otras, la mayoría, es ponerle sal a la herida. Qué bueno, ahí tenemos el epílogo de la obra Fue fácil querer, de nuestra autora invitada, para que ustedes sientan más esas ganas, esa sensación de decir quiero leer la historia de inicio a final, y como ya conocimos parte de su vida, va a ser mucho más fácil entender sus letras. Bueno, y ustedes saben que después de estos cortes comerciales se viene casi que toda la mejor parte que a ustedes les encanta allá, porque los retos, les encantan los retos que elaboramos aquí en nuestro programa Volando Entre Letras. El primero fue sencillo, Darly, ¿cierto? Bueno, un poquito. Son procesos que hacemos aquí en Volando Entre Letras para que nos ayude como procesos creativos, para ampliar vocabulario, y aquí tenemos una parte muy bonita con este reto que preparamos específicamente para nuestra autora, y como lo decíamos anteriormente, el libro está cargado de música, mucha música, y el libro también tiene una playlist. Cuéntenos un poquito dónde podemos encontrar esa playlist, nos va a servir para la lectura del libro. Sí, pues como lo decía, tiene mucha música, o a lo largo de la historia se da el título de muchas canciones que, dependiendo del momento, pues son importantes dentro de la historia. Entonces sí, hay una playlist, está en mi usuario de Instagram, Darling_Flores_M. Ahí están en una historia destacada, está la playlist de Spotify, para que pues en compañía del libro puedan escucharla, leerlo y escucharla. Qué bueno, y por eso nosotros en este momento hablamos de esa playlist, porque de eso trata nuestro reto, y le vamos a pedir a nuestra autora que nos dé tres canciones que representen su obra. Sé que de pronto en esa playlist hay más de 3 canciones, pero por ahora le voy a pedir 3 canciones, le voy a entregar por acá papelito y un esfero para que nos escriba esas 3 canciones, esos 3 títulos que nos representa toda la obra. Y mientras nuestra autora invitada hace su reto, yo quiero aprovechar para recomendarles en ese momento la lectura de nuestro programa Volando Entre Letras, un libro que se llama Confesiones de un amante, es un libro de mi autoría. Confesiones de un amante narra la historia de Christopher, un chico que jugó el papel de amante y se enamoró, y fue ahí donde todo empezó a complicarse. Entre risas y tristezas nos comparte su confesión, aquella historia que al principio floreció como un girasol, pero que asimismo se marchitó. He aquí una historia más, una como la suya, o tal vez de algún conocido. Sí, él es Christopher y fue el amante al igual que usted. Es el libro recomendado de nuestro programa Volando Entre Letras, Confesiones de un amante, de mi autoría. Y nosotros regresamos entonces a este reto que empezamos hace unos segundos con nuestra autora invitada aquí en nuestro programa Volando Entre Letras. ¿Qué tal el reto? ¿Fácil? Sí, fácil, porque pues hay muchas canciones, no solo son 3, son más de 20 o 30 las que bañan esta historia, y pues sí, acá tengo 3. Qué bueno, entonces, ¿cuál fue esa primera canción que elegiste que representa tu obra? Bueno, en general las canciones de los Beatles, Yellow Submarine es una de las principales de este libro, las que más me recuerda a esta historia. Yesterday también de ellos, Chica JJ de Paquita Velasco y Mi Cacharrito. Son como canciones todas de los años 60. Qué bueno, ahí tenemos esas 3 primeras canciones que pueden no representar toda la obra como tal, pero sí pueden ser bastante significativas al momento de leer el libro. Entonces el libro está basado en la vida real, hay cosas de familiares que están ahí involucradas. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Quiénes son los personajes? Podemos decir que hay hermanos, hay primos. Cuéntenos. Sí, bueno, el protagonista, Alan, fue un personaje que existió, mi hermano menor, que ya no está, pero él es el protagonista. Entonces como que tal cual, todas las características que tiene el protagonista son reales, porque eran las características de mi hermano.
Alrededor de eso, pues hay muchas cosas que él vivió, muchas cosas que él inspiró. Entonces, en general, la familia pues está inspirada en personajes de mi familia, en primos, en mi mamá, en mi papá y en mi familia en general. Muchas de las historias son tal cuales que sí ocurrieron y otras pues son ambientadas, arregladas un poco. Y hay ficción también, pero inspirada siempre en cosas reales, en cosas que pasaron. Entonces, digamos, la música es tal cual lo que era mi hermano. Acá donde digo que es una historia bañada en música y amor, de que Alan vino a esparcir colores, a esparcir alegría, eso es tal cual ocurrió. Entonces, eso es real. O sea que si un lector toma tu libro, lo lee y lo une con este primer bloque que ya tuvimos en nuestro programa Volando entre Letras, te va a conocer muchísimo. Sí. Sí, porque las dos cosas se conectan. Qué bueno. ¿Hay algún familiar que en algún momento no estuvo de acuerdo y dijo, no permito que eso se cuente ahí porque eso es mío, o hubo conflictos por eso, porque alguno dijo, no, así no fue, así sí fue? ¿Cómo fue ese proceso? No, vea que no. Por el contrario, como que siempre se sintieron muy felices de que la historia se diera a conocer, aunque lo que te digo, muchas cosas no están escritas tal cual. De pronto la esencia de algunas situaciones es la misma, pero pues siempre ambientada con otras cosas y se le añadieron otras cosas, se le quitaron, entonces no es como tal cual. Por eso no hubo inconveniente y por el contrario como que los conmovió mucho cuando ya la historia estuvo lista y pudieron conocerla y pudieron leerla. Fue muy emotivo. ¿Los nombres sí se mantuvieron o los nombres también se modificaron? No, los nombres están modificados. Ajá, Sí. con esa misma intención, para que de pronto no se llegue a los límites de pronto del personaje como tal con la vida real. Sí, porque pues mi idea era dar a conocer la historia de mi hermano, pero pues tampoco contarla tal cual. Era como que él fuera una inspiración y así lo fue. Fue una inspiración para escribir la base de la obra, pero pues ambientada en otras cosas. Y como lo dije a un principio, una historia bañada de música, amor, de sueños, de despedidas y de duelo. ¿Cómo se maneja el duelo en tu obra Fue fácil quererte? Sí, bueno, cuando escuchamos la palabra duelo, pues generalmente es una palabra fuerte, siempre acompañada o que se relaciona con dolor, con luto, como lo dije en el sinónimo, con cosas tristes. Pero pues en este libro se muestra que el duelo no es un acto o no es un proceso lineal, primero que todo, es un proceso que va para arriba, para abajo, un día estamos bien, otro día no, pero es un proceso que también puede llevarnos a renacer y a encontrar esencias o cosas que ni siquiera sabíamos de nosotros mismos. Entonces, este libro precisamente muestra eso, cómo vivimos el duelo también con tristeza, con dolor, con ese sentimiento de pérdida, de despedida, de extrañar, porque pues es obvio, pero que si le encontramos un sentido al por qué pasan o para qué pasan las cosas, pues siempre hay un significado de para qué pasan. En este caso, pues ese para qué fue que a Marco, uno de los protagonistas, lo llevó a encontrar su esencia, a encontrar eso que vino a hacer el mundo y eso que lo iba a hacer feliz. Y así creo que nos pasa a muchos, porque pues me ha pasado que muchas personas que lo han leído se han sentido identificadas y de pronto le han encontrado un sentido a ese duelo o a ese proceso por el que están pasando y me dicen como que es que nadie me había entendido tan bien como me entendió este libro, como sentí que me entendieron cuando leí el libro. Y es por eso, porque el duelo pues no es lineal, un día estamos bien, un día no estamos tan bien, pero que siempre con el tiempo vamos a descubrir el para qué y el tiempo lo mejora todo. Cuando leemos tu libro nos damos cuenta, pues ya sabemos que está ambientada en los años 60 y como lo dijo nuestra autora, ahora en los años 60 acontecieron muchas cosas, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, y al hacer la lectura del libro nos damos cuenta que hay ahí acontecimientos, ¿sí? Históricos. ¿Cómo lograste que esos acontecimientos tuvieran una línea
dijera sí, empieza aquí, va en el segundo, va en una secuencia y no una revoltura como lo expresé en algún momento. ¿Cómo hiciste también para que esa historia de Colombia y del mundo estuviera ahí impregnada en tu obra? ¿Fue fácil quererte? Sí, bueno, también he tenido mucha fascinación por la historia en general, como te decía, por el pasado, pero por la historia o por los acontecimientos que marcaron un antes y un después en el mundo, en Colombia. Entonces se fue dando poco a poco y fue un proceso muy natural, como que primero elegí que se iba a escribir o ambientar en los años 60, de los años 60 a los años 70 más o menos. Ya cuando tenía eso elegido, quería enriquecer la obra con ciertos datos, entonces se me venían a la mente muchos datos que pasaron en esa época y fui como organizándolos. Yo quería que la historia sí llevara un proceso lineal o que la historia fuera contada linealmente, y así fui organizando dependiendo de los años en los que había ocurrido ese acontecimiento, los fui acomodando para que encajaran con la historia principal. ¿Y nos puedes en este momento decir algunos acontecimientos que nos vamos a encontrar en tu obra? Sí, claro, bueno, hay muchos, pero por ejemplo se me viene a la mente el primer viaje del hombre a la luna, que es algo pues muy importante acá dentro de una de las historias de este libro. Cuando llegó la televisión a color a Colombia, el uso del teléfono, de Telecom, del famoso Telecom en nuestro país. Bueno, cosas así. El Bogotazo también se cuenta acá un poquito, o tiene relación, aunque no ocurrió en esa época de los 60, pero tiene relación o en un recuerdo se cuenta acá en el libro. Bueno, cosas así. Se me escapan muchos, pero sí son muchos. Qué bueno, que incluso entonces cuando estemos leyendo la obra de nuestra autora invitada, no solamente nos vamos a encontrar con una historia, sino que nos vamos a encontrar con una historia de la vida personal, de la vida real, y también con historia que nos va a ayudar para nutrir también lo que aconteció en los años 60, en los años 70. Por ahí he visto que el público ha recibido la obra amigablemente, hay comentarios muy positivos, pero cuéntenos desde tu perspectiva, cómo el público ha recibido esa obra. Si a veces dice, ay, este comentario no va, este comentario que fue, yo no quise expresar esto, pero este sí me gustó, porque sabemos que el público a veces tiende a dar esos comentarios y a veces con un ojo crítico, otras veces destructivo. ¿Cómo fue ese recibimiento? No, pues yo cuando decidí publicarla y ya cuando se publicó como que no tenía muchas expectativas, precisamente porque uno subestima el trabajo que se hace al escribir, entonces como que no tenía nada de expectativas. Okay. Por el contrario, pues todo ha sido muy bonito, lo han recibido muy bien, sobre todo pues en mi pueblo, en mi región, en las personas que me conocen. Y todos los que lo han leído me han dado cosas positivas, me han dado comentarios positivos, no he recibido cosas malas. Por el contrario, creo que algo que es muy importante en este libro es que logra conectar a la gente. Como es una historia muy real, es una historia también muy real es la palabra, entonces conecta mucho con las personas y hace que quienes lo leen se sientan identificados. Por eso pues los comentarios son buenos, muchos comentarios de que les da tristeza leerlo, de que lloran porque precisamente conectaron, entonces lloran, se enganchan, como también tiene una parte de misterio, entonces eso ha sido muy bonito en ciertas personas que están ahí como súper intrigadas y cuando comienzan a leerlo se enganchan tanto con el libro y empiezan a preguntarme cómo qué va a pasar, por qué lo escribiste así y así, pero ha sido muy bonito en general, un proceso bonito. Qué bueno, y hablando de esos procesos, les quiero recordar en este momento que Volando el Tren es un programa de CCM Televisión en alianza con Volar Editorial, y quiero resaltar esto porque el libro Fue fácil quererte, nuestra autora invitada, es un libro publicado por Volar Editorial, nuestra casa editorial. Queremos saber cómo fue ese proceso de publicación hasta tener ahorita tu libro con Volar Editorial. Sí, claro, no, pues fue un proceso muy sencillo, contrario a lo que yo pensaba, porque, y fue muy bien y muy bien pensado por mi parte haber pedido pues apoyo a Volar Editorial y que me hayan dado la oportunidad de publicar con ustedes, porque si lo hubiera hecho solo, muy difícil porque pues apenas estaba aprendiendo, estaba entrando a todo ese mundo editorial de publicar.
y hacerlo de la mano de Volar valió totalmente la pena porque es un proceso guiado, es un acompañamiento. Me pareció muy bonito pues que en ningún momento subestimaron como lo que yo decía, las opiniones que yo tenía, lo que yo quería. Por el contrario, fue solamente como acompañarlo y ayudarlo a ser mejor sin quitar como todo eso que yo quería que llevara el libro. En algún momento ese fue mi miedo, como que de pronto se cambiara la historia, quitaran muchas cosas que yo quería que estuvieran, pero no, o sea, fue por el contrario, fue un acompañamiento muy bonito, muy valioso, muy significativo, y también pues todas las oportunidades que he tenido después de publicar el libro, gracias a Volar. Porque incluso estuviste en la Feria del Libro en Boyacá haciendo el lanzamiento del libro. ¿Cómo fue ese proceso, esa experiencia? Sí, gracias a Volar Editorial estuve en la Feria del Libro Internacional de Boyacá, en Tunja. Fue muy bonito, era como la primera experiencia que yo tenía de poder mostrar mi libro a un público diferente, que fuera a un público diferente al de mi región, al de mi municipio, y llegar allá y poder compartir mi historia con muchas personas que habían de muchos lugares, pues fue valioso, enriquecedor totalmente para mí, algo que no me esperaba, entonces fue como fuera de mis expectativas, pero muy bonito. O sea, la experiencia me ha llevado a enriquecerme como escritora, a enriquecer mis letras y todo mi proceso en general. Darling, entonces vamos a aprovechar este momento para que le hagas una invitación a los televidentes para que adquieran tu obra, para que se animen a conocer esta historia, y de una vez nos das datos de dónde pueden adquirir el libro. Claro que sí. Bueno, yo les digo que si tienen la oportunidad de leer un libro que hable de nostalgia y que les llegue al corazón, pues adquieran Fue fácil quererte, que sin duda alguna sé que los va a enganchar, sin duda alguna sé que van a conectar. En alguna parte de este libro van a conectar su vida con esta historia, entonces no se van a arrepentir de leerlo, no se van a arrepentir de comprarlo. Lo pueden adquirir a través de la página de Volar Editorial, también está en Busca Libre, ahí digitan Fue fácil quererte, les aparece, o a través de mis redes sociales, como les decía, en mi Instagram, Darling_Flores M, ahí también se pueden contactar conmigo y hacemos todo el proceso de venta del libro. Qué bueno. ¿A quién va dedicado tu libro? A mí principalmente, porque fue quien me arriesgué a dar a conocer esta historia, pero también a mi familia, a ellos. Qué bueno, ahí está esa invitación de nuestra autora y la dedicación de su libro. Vamos a aprovechar este momento también, Darly, para que hagas otra invitación, pero esta invitación es especial para todas las personas, para que no se pierdan nuestro programa Volando entre Letras, para que compartan con sus amigos, con sus enemigos, con todo el mundo, porque es un espacio que realmente necesita difusión, porque la gente necesita escritores que inspiren. Claro que sí, no, y pues en general, no solo escritores, sino que todas las personas que tengan la oportunidad de mostrar su talento, los podamos apoyar, y pues este programa es eso, es una ventana y es una oportunidad para nosotros los escritores emergentes de mostrar nuestras obras, de mostrar nuestras letras. Entonces no se pierdan este programa, síganlo viendo, síganlo difundiendo, sigan conociendo muchas historias de personajes y de autores de acá, de nuestro país, que han hecho su proceso de la mano de Volar Editorial. No se lo pierdan, sigan conociendo muchas historias a través de este programa. Qué bueno, ahí están esas dos invitaciones para que no se pierdan nuestro programa Volando entre Letras, para que adquieran la obra. Nosotros ya estamos llegando al final de este programa y nuestras conversaciones aquí son bastante amenas, y por eso a veces el tiempo se nos va muy rápido. Darly, muchas gracias por estar en nuestro programa Volando entre Letras, por aceptar nuestra invitación, y vamos a estar muy pendientes de todo el proceso que vas a llevar con tus libros. A todos ustedes, agradecerles por iniciar y terminar con nosotros, y nos vamos a ver en un próximo episodio de Volando entre Letras. Ya saben que nos pueden seguir como @CCM Televisión, @Volar Editorial y @Jonathan Giraldo. Por ahora nosotros nos despedimos. Chao, chao.